palabra rompió mis cadenas. Tu palabra mi alma redimió. Cielo y tierra pasarán, mas tú fiel permanecerás. Libre soy, libre soy. Una costumbre de la gente arribista, de los aparentadores, ha sido comprar colecciones de libros. Y ojalá libros de pasta dura. Y ponen las colecciones en sus bibliotecas, ¿no? Y esto con el propósito de decorar. Son colecciones que valen muchísimo dinero, miles de dólares, que no sirven para ningún propósito distinto a decorar las bibliotecas o las propiedades que han adquirido. Y así hacen ostentación de ser intelectuales, ¿no? Es que, miren todo lo que yo leo. Los libros ni siquiera han sido destapados, todavía tienen muchos en plástico, pero posan de intelectuales. Sin embargo, cuando uno dice esto, no, es que hay gente que pone los libros y los deja ahí de decoración, pues los cristianos hacemos algo parecido. Compramos o recibimos la Biblia y esa Biblia se queda en el anaquel. Las hojas de esas Biblias están pegadas, esas Biblias no han sido abiertas. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿y de qué sirve la Biblia en un anaquel? ¿De decoración? Bueno, la verdad es que una Biblia en un anaquel no sirve de nada. Es decir, es más, afirmo, sostengo que la Biblia no es un objeto de decoración. La Biblia es un libro de uso constante. Ofrece conocimientos, instrucciones de vida, bálsamo en las heridas. Entonces, en lugar, hay gente que tiene 30 libros de autoayuda, ¿no? Y leen a todos los autores de autoayuda y de autosuperación y todo. Y el libro que de verdad puede brindarle ayuda, no autoayuda, sino ayuda de verdad, la Biblia, esa está allá sin estrenar, sin abrir, sin absolutamente nada, está allá, de decoración. La Biblia ofrece esperanza cuando hay dificultades. Y a través de la Biblia conocemos el camino, sabemos cuál es el camino para alcanzar la vida eterna. La palabra de Dios está disponible para conocerlo, está disponible para amarlo, porque cuando yo conozco a Dios y lo conozco a través de su palabra, no tengo una alternativa distinta a amarlo. Miren, esto de la Biblia en los anaqueles, la Biblia que no se mira, la palabra de Dios por allá, tirada o abandonada, eso no es una cosa de hoy. Ojalá fuera una cosa de hoy, como para uno decir, es que estas generaciones actuales. Bueno, el rey Josías heredó el trono de Israel cuando tenía 8 añitos. Tenía el tipo 8 añitos de edad y heredó el trono. Él fue rey durante 31 años. Y cuenta la palabra de Dios, que Josías hizo lo recto ante los ojos de él, ante los ojos de Dios. Y entonces, dentro de sus primeras acciones, él decidió eliminar la idolatría de Israel. Y eso, que los altares a Baal y a no sé quién y a Serja, a todos, altares volaron.
idólatras volaron. O sea, acabó con toda esa idolatría. Y cuando terminó de limpiar de idolatría a Israel, él tenía 26 años. Es decir, el hombre se demoró 18 años limpiando la idolatría de Israel. Pero finalmente la limpió, lo logró. Y entonces el muchacho tenía 26 años. Y bueno, ya vio que Israel estaba limpio, entonces emprendió la reparación de la casa de Jehová. Vamos a construir. Entonces envió dinero, envió capataces, envió supervisores para que organizaran el trabajo, para que vieran cómo manejaban los contratistas, el pago, los materiales, todo lo que tenía que encargarse de primera calidad en la obra de la casa de Jehová. Y resulta que el sacerdote Hilcías, él recibía el dinero que le mandaba el rey Josías, ¿no? Y lo guardaba en un cajón, en un baúl, muy seguro y todo, reflejaba un baúl, ¿no? Y un día estaba sacando dinero para pagarle a los contratistas, para pagar los jornales y los materiales. Y de repente en ese baúl todo empolvado encontró un libro. Era el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Era el libro de la ley. Entonces Hilcías le mandó al rey Josías el libro con un escriba. Y entonces el escriba llegó y le dijo: no, imagínate, mi rey, el sacerdote Hilcías encontró un libro. Mira el libro que se encontró el sacerdote. Eso le dijo el escriba Safán, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en el libro, delante del rey. Ojo, no era cualquier libro. Era el libro de la ley de Dios. Y el libro de la ley, el libro donde se sabía qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. El libro que decía qué era lo que le agradaba y lo que le desagradaba a Dios. Ese libro estaba refundido, por allá, metido en un escaparate lleno de polvo, con telarañas, ¿sí? Todo que ver, lo que estoy contando, con lo que pasa con la Biblia en muchas casas. Queda por allá, refundida, escondida, sin uso. A lo sumo, esa Biblia, creen los que la tienen así, que les sirve de decoración. Pero en el caso del libro de la ley, la cosa fue peor, porque ni siquiera estaba decorando, estaba por allá, guardado, escondido, sin ningún uso. Y entonces el escriba Safán comenzó a leer el libro y comenzó a leérselo al rey Josías. ¿Y qué pasó? Cuando el escriba leyó el libro encontrado por el sacerdote en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar las vestiduras demuestra que se siente profundo dolor. Josías sintió un enorme dolor al oír las palabras de la ley, porque comparó, vio
qué era lo que decía la ley y qué era lo que estaba haciendo su pueblo y lo que estaba haciendo él. ¿Sí? Y recordó que durante 18 años tuvo que destruir los monumentos de idolatría en todo Israel. Y recordó la desobediencia, y recordó y vio la mezquindad, la maldad, la avaricia del pueblo de Israel. Entonces, efectivamente, Josías sintió un enorme dolor al oír las palabras de la ley, al escuchar el contenido del libro. Se dio cuenta que pese a su integridad, las cosas estaban mal. Las cosas estaban muy mal. Eso pasa cuando nosotros leemos la Biblia. ¿Sí? Eso pasa cuando, yo voy a jugar el baloto o la lotería o el chance de no sé qué o la lotería de sé cuánto. Y cuando uno va a mirar, a Dios le desagrada la adoración a la diosa Fortuna. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, no lo hago más. Así le pasó a Josías. Se encontró con una terrible calamidad al frente. Y entonces el rey Josías envió a consultar a Dios sobre las palabras del libro de la ley. A él le angustiaban los antepasados de Israel. Lo que hicieron mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, mis primos, ¡horror! Y los tíos y los primos de mi mujer. Y los papás de fulanito, de perenito, o sea, era el rey. Conocía a su pueblo. Entonces le angustiaban los antepasados, porque no habían guardado la palabra de Dios. Es decir, la habían guardado también, que la habían metido en un baúl por allá, refundida y empolvada. La guardaron también, que la escondieron y la refundieron. Y eso no es guardar. Guardar es cuidar, proteger, seguir. Tampoco había hecho el pueblo de Israel conforme a lo escrito en el libro. Y entonces fueron donde Hulda, la profetisa, para conocer lo que pensaba Dios de la palabra, del libro de la ley y del comportamiento de Israel. Porque claro, Josías encontró esto, oyó esto y dijo, hombre, ¿qué hemos hecho? Y es lo mismo que le dice uno a la gente, ¿usted qué está haciendo? ¿No ve que se está engañando? ¿No ve que se está maldiciendo? ¿No ve que está entrando en calamidad? Y entonces Dios le envió un mensaje a Josías a través de la profetisa Hulda. Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 34, versículos 24 y 25. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Miren lo interesante de lo que está mandando a decirle Dios al rey Josías con la profetisa. No basta con quitar los altares a otros dioses. No basta con quitar imágenes. No basta con decir, ay no, yo no soy idólatra porque no tengo ninguna imagen. No. Lo importante es que Dios dice que han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Es decir, no había convicción en el pueblo
de cambiar, de abandonar la idolatría y adorar y alabar al único y verdadero Dios. Nunca hubo convicción. Entonces las cosas eran de dientes para afuera. Tumbaban las estatuas, los altares y todo, pero en el corazón y en la mente seguían siendo idólatras. El libro de la ley había quedado archivado. Su contenido era, en el mejor de los casos, desconocido, y en el peor de los casos, desobedecido. Porque mucha gente no obedece la palabra porque no la conoce. Pero si yo tengo una sola Biblia en mi casa y no la leo, estoy desobedeciendo a propósito. No es que no la conozca, es que sencillamente no tengo ningún interés en conocer lo que dice y en aplicar lo que dice. Eso es lo mismo que pasó con el libro de la ley, es lo mismo que pasa hoy con la Biblia. Y el resultado de ese abandono del libro de la ley no podía ser diferente. Todas las maldiciones, consecuencia del pecado y de la desobediencia, caerían sobre ese lugar y sobre la gente de ese lugar. Porque cuando yo peco, automáticamente me estoy cargando con unas maldiciones, con unas tragedias enormes sobre mi vida. Y la tragedia peor de todas, que la paga del pecado, es la muerte. ¿Sí? Pero cada pecado trae unas consecuencias que son catastróficas para la vida. Entonces, cuando Dios le dice, mire, es que van a caer maldiciones sobre el lugar y sobre los moradores, es eso. Es que no obedecieron el libro de la ley, no les importó el libro de la ley, como hoy no importa la Biblia, como hoy queda de decoración, en el mejor de los casos. Habían dejado a Dios y habían sido idólatras. Hemos dejado a Dios y muchos pueden caer en la idolatría al dinero, en la idolatría a las apariencias, en la idolatría a las marcas, en la idolatría al consumo, en la idolatría a pastores, a cantantes. En síntesis, ellos habían escogido y habían escogido mal. Tenían el manual de instrucciones, pero no les importó. Entonces es como cuando uno compra un tremendo aparato para poner en la biblioteca, ¿no? Una cosa espectacular que viene con unos planos, con unas instrucciones y todo. Y es como si uno decidiera que los planos no sirven y los mete por allá o los tira a la caneca y comienza uno a armar el aparato. El resultado es que el aparato termina mal construido. Tenemos el manual de instrucciones. En esa época, en la época de Josías, no les importó. Hoy tenemos la palabra y a muchos no les importa. Prefirieron dejarse llevar por sus ideas. Decidieron ser sabios en su propia opinión. No, es que esto es intolerante. ¿Sí? Vamos a hacer una Biblia distinta porque es que esto es intolerante. ¿Sí? ¿Cómo así que a Dios le desagradan el reposar mujer con mujer y hombre con hombre? Sí, a Dios le desagrada. ¿Qué hacemos? Yo no voy a cambiar la Biblia porque algunos tengan unas identidades o unas ideologías que no corresponden. No, la Biblia dice eso. ¿Sí? Dios ama a esas personas, pero aborrece lo que están haciendo. Ay no, ¿cómo va a decir la Biblia que la mujer no es dueña de su cuerpo y entonces no puede coger y abortar? La Biblia dice, homicidio no cometerás. Y el aborto es un homicidio contra un ser indefenso. ¿Sí?
Lo mismo que en la época de Josías es lo mismo que pasa hoy. Deciden ser sabios en su propia opinión. Y abandonaron, como abandonamos hoy, el temor de Dios y no se apartaron del mal. Pero la cosa no terminó ahí. Dios también le envió un mensaje al rey Josías. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos del 26 al 28. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Josías había hecho lo que creía correcto. Y Josías, hasta el momento en que escuchó, en que oyó el libro de la ley, creía que era un hombre íntegro. Pero Josías no había depositado la palabra de Dios en su corazón, porque no la conocía, porque estaba refundida. Por eso cuando uno comparte la palabra de Dios es importante. Cuando uno comparte la palabra de Dios con sus hijos, cuando uno comparte la palabra de Dios con su esposa, con su esposo, con sus amigos, cuando uno comparte, ahí está haciendo algo bien importante para esas personas. Y es que les está dando a conocer que hay una palabra para ellos, y una palabra de Dios que está ahí para ser depositada en el corazón y en la mente. Josías sencillamente no había tenido acceso a la palabra de Dios. Pero cuando oyó el libro de la ley, su corazón se conmovió. Y entonces, ¿qué hice? ¿Qué hicimos? ¿Cómo llevo tanto tiempo engañado? Me perjudiqué, nos perjudicamos todos. Nos sumergimos en un enorme lodazal, o en un profundo lodazal, y no nos dimos cuenta. Y entonces Josías quedó con un dolor profundo, porque se dio cuenta de la verdad. Entonces cuando uno oye al pastor y oye y lee la palabra de Dios y todo, cuando el pastor tiene sana doctrina y predica sobre la palabra de Dios, y a uno de repente lo golpean unos versículos o unos capítulos, ¡hey! Es lo mismo que sintió Josías, un dolor profundo, porque se dio cuenta de la verdad. Se dio cuenta de que su vida y la vida de su reino iban por mal camino. Entonces Josías, ¿qué hizo? Rasgó sus vestiduras y se humilló delante de Dios. Se arrepintió, pero no se quedó arrepentido ahí tirado. ¡Ay! No. Josías se arrepintió y actuó. Enmendó los errores y buscó que también el pueblo enmendara los errores. Citó a los ancianos, les dijo: vengan, esto hay que corregirlo, miren lo que dice el libro de la ley, nos hemos equivocado. Ahora, yo de Josías hubiese cogido a los sacerdotes y bueno, les hubiera dado un par de patadas. ¿Cómo así que tenían el libro de la ley guardado, empolvándose? ¿Sí? Es como si yo tengo la Biblia y mi Biblia está completamente pegada y todas mis Biblias están igual de pegadas. Y entonces, ¿sobre qué estoy predicando? ¿Sobre lo que se me ocurrió?
O que la gente baja las aplicaciones de Biblia porque es que ahora es la excusa. No, es que este libro está pegadito, pero tengo la aplicación. Yo no voy a abrir la aplicación, registro. O sea, nunca la habían abierto. ¿Sí o no? Queda ahí lista para registrarse, pero nada más. Josías entonces sintió legítimo dolor al darse cuenta de las calamidades que caerían sobre su pueblo. Todo por el desconocimiento de la palabra de Dios. Y eso nos tiene que generar angustia. Genial que nosotros conocemos la palabra de Dios. Genial que nosotros estudiamos la palabra de Dios. ¿Y nuestros vecinos? ¿Y nuestras familias? ¿Y nuestros amigos? Josías entonces lloró ante Dios, arrepentido y adolorido. Vio la maldad, vio las consecuencias de la maldad, y que la maldad y esas consecuencias en buena medida eran por la falta de conocimiento del libro de la ley. Vio la desobediencia, vio el desprecio continuo hacia Dios. Por todo eso, por todo ese dolor, por toda la revelación, la epifanía que tuvo Josías al frente, Dios lo escuchó. Y le prometió que tendría una muerte tranquila, que sus ojos no verían la ira de Dios sobre su pueblo. Y entonces destaquemos el orden cronológico de lo que pasó. Dios es lógico. Primero, oyó la palabra, ¿no? Josías oyó la palabra. Segundo, la recibió en su corazón. Al oírla y recibirla en su corazón, se humilló ante Dios. Lloró arrepentido. Y la respuesta de Dios ante esa cronología fue de misericordia y de justicia. Gente, hermanos, amigos, cristianos, la Biblia no es una decoración de bibliotecas. La Biblia no puede ser un libro descuidado en algún cajón, empolvado. Al contrario, la Biblia hay que leerla, hay que reflexionar en ella, hay que actuar con ella. Vamos a leer por favor Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le había dicho a Josué antes que a Josías que el libro de la ley no debía apartarse de su boca. O sea, entre Josué y Josías hubo un lapso en que el libro de la ley terminó refundido y despreciado. Y le dice Dios a Josué que hable conforme a lo escrito en el libro. Predicadores, prediquen la palabra de Dios, no sus ideas, no sus historias, no sus testimonios. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios, para leer, explicar y exhortar la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Entonces, hablemos conforme a lo escrito en el libro. Le dijo a Josué que meditara en la palabra de día y de noche, que actuara conforme a lo que dice el libro de la ley. Y así, meditando en la palabra de día y de noche, ¿sí?, actuando conforme a lo que dice la palabra, prosperaría su camino y todo le saldría bien. Punto. O sea, Dios le dice, apéguese al manual y lo que va a construir le va a salir bien construido. Apéguese a los planos. Ahí están los planos para su vida, para que edifique. Si usted se apega a los planos, las cosas le van a salir bien. Si no se apega a los planos, se le daña el presupuesto, pierde la licencia, en fin, salen
hay problemas en toda la edificación y no termina bien. Era entonces la instrucción de Dios para el libro de la ley. Es la misma instrucción de Dios para la Biblia. Pero Israel dejó de lado el libro. Lo abandonó en un rincón putrefacto para que se pudriera, para que se lo comieran las polillas o las ratas o lo que fuera. ¿Sí? Así como pasa en muchas casas. La Biblia empolvada, sin uso, por allá, metida en el último rincón. La encuentran cuando se van a trastear, cuando se van a mudar. De resto, la Biblia por allá, tirada. Y eso tuvo consecuencias graves para Israel, porque despertó la ira de Dios. Porque ni conocieron la palabra, y si no la conocían, pues mucho menos la podían cumplir. Desobedecieron entonces no solo la instrucción, sino el contenido de las instrucciones. Miren, el mundo quiere eliminar la Biblia. La quiere descuartizar. Porque la palabra de Dios es la última muralla contra el relativismo. Nos defiende del relativismo. Es un muro infranqueable que le impide al mal actuar tranquilamente. La palabra de Dios, Dios con su poder irradiando su palabra en todos nosotros, es la última fortaleza que queda para evitar que el mal haga de las suyas. Pero si no conocemos la palabra y si no difundimos la palabra, ¿qué va a pasar? Hay que saberlo y hay que tenerlo claro. Vamos a leer por favor Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si no conocemos la palabra y si no la difundimos, ¿qué pasa? Bueno, eso que se deja tirado en un anaquel o en un cajón, eso que no se lee, que se deja empolvar, eso es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y esa palabra es viva y eficaz, y es cortante. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo, nos hace ver por el Espíritu Santo lo que está bien y lo que está mal. Hace rasgar las vestiduras porque sentimos dolor de las equivocaciones, de las maldades que hemos cometido. Causa dolor al ver que hemos ofendido a Dios. La palabra quita la venda de los ojos y nos deja ver la verdad. Y eso es durísimo para el mundo. El mundo no quiere que veamos la verdad. Entonces fíjense que la palabra es la que evita que seamos borregos de mentiras. La palabra es la que permite que seamos seguidores de la verdad. Además, la palabra de Dios tiene efecto. Se quiera o no se quiera, la palabra de Dios tiene efecto. Vamos a leer Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si la palabra, Dios diseñó la palabra para que no regrese vacía, para que cumpla el propósito y para que haga lo que Él quiere, mi función es difundir la palabra. No escoger, no seleccionar pues, qué es lo que va a impactar más o va a impactar menos. No. Mi trabajo es, mi visión, mi compromiso es llevar la palabra de Dios para que esa palabra que sale de su boca no vuelva vacía, porque no va a volver vacía,
para que haga lo que Dios quiere y sea prosperada en aquello para lo que Él la envió. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios consigue sus propósitos. La palabra de Dios hace lo que Él quiere que haga. Y no hay nada ni nadie en el mundo o en el universo que se oponga a eso que Él quiere hacer. Hace todo aquello para lo que Dios la envió. Pero esa acción surge, esa reacción surge de oír la palabra de Dios. No surge de dejar abandonada la palabra de Dios. Porque si por lo menos yo no digo y no hablo con la palabra de Dios como se lo dijo Dios a Josué, entonces nadie va a oír la palabra de Dios y por lo tanto la palabra de Dios no va a actuar. No va a tener cómo canalizar su acción y cumplir sus propósitos. Por eso debo hablar con la palabra de Dios, no de dejarla abandonada. Entonces la Biblia no es una decoración. Lo supo Josías y lo sabemos nosotros